Juan Carlos el Tigre Bonilla, ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, dejó un rastro de sangre y terror durante su mandato. Bajo el manto de su uniforme y con el respaldo de su aliado más poderoso, el expresidente Juan Orlando Hernández, Bonilla operó como un verdugo silencioso, orquestando desapariciones forzadas que dejaron a familias enteras sumidas en la desesperación. Testimonios estremecedores relatan cómo vehículos oficiales se convertían en herramientas de muerte, y comandos policiales, bajo su liderazgo, ejecutaban operaciones clandestinas para eliminar a quienes osaban desafiar el régimen. La red de crímenes del Tigre Bonilla no se limitaba a actos de represión. Las desapariciones forzadas fueron parte de un plan macabro para consolidar el control político y garantizar el silencio de los disidentes. Los nombres de jóvenes activistas, periodistas y opositores se sumaron a una lista negra que, según denuncias, era avalada desde las más altas esferas del poder. Los cuerpos de las víctimas, en muchos casos, nunca fueron encontrados, desapareciendo como un recordatorio sombrío del alcance de su poder. En mayo del 2012 fue nombrado como director general de la Policía Nacional, cargo que desempeñó hasta diciembre del 2013, cuando fue destituido por señalamientos en su contra. El exfuncionario policial, acusado por supuestamente participar en asesinatos y desapariciones, sin embargo, fue absuelto por no tener pruebas en su contra. Si nosotros, como somos los encargados de aplicar la ley, cualquier error que cometamos, con el respeto a los derechos humanos, vamos a ser mal tildados. Mientras, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el nombre de Juan Carlos Bonilla ya se mencionaba cuando se ventilaba el caso de Juan Antonio Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. Testigos del caso aseguraron que durante el 2006 al 2010, el ex jefe de la policía fue pieza clave para el tráfico de drogas en el país. Durante el mandato de Hernández, el Tigre Bonilla se convirtió en la mano ejecutora de un sistema que mezclaba narcotráfico, corrupción y represión. Investigaciones internacionales han sacado a la luz el papel clave de Bonilla en operaciones que no solo aseguraban la distribución de drogas, sino que también protegían a los socios criminales del expresidente. Cada desaparición, cada asesinato, era una ficha más en el tablero de un narcoestado que, por años, sometió a Honduras a la oscuridad más abrumadora. Hoy, la caída del Tigre Bonilla destapa la profundidad de las atrocidades cometidas en la sombra. Con una condena de 19 años en Estados Unidos, el exjefe policial enfrenta el peso de sus crímenes, pero las cicatrices que dejó en Honduras tardarán generaciones en sanar. Los relatos de las familias que aún buscan a sus desaparecidos son un grito de justicia que clama por verdad y reparación, mientras el país intenta levantarse de las cenizas de una era marcada por el terror y la impunidad. En las sombras del poder, Juan Carlos el Tigre Bonilla y Juan Orlando Hernández tejieron una red de atrocidades que marcó a Honduras con un capítulo oscuro y aterrador. Bajo el mando del expresidente, Bonilla se convirtió en el brazo ejecutor de una maquinaria de represión y crímenes diseñada para silenciar, intimidar y perpetuar el control absoluto del poder. Desde desapariciones forzadas hasta ejecuciones extrajudiciales, ambos forjaron una alianza criminal que dejó un rastro de muerte y miedo en todo el país. Las denuncias señalan que Bonilla, con total impunidad, dirigió operaciones policiales que resultaron en asesinatos selectivos y desapariciones de quienes se oponían al régimen de JOH. Activistas, periodistas y líderes sociales fueron perseguidos como parte de una estrategia para desmantelar cualquier forma de resistencia. Estas atrocidades no eran meros excesos individuales, sino el resultado de un plan sistemático en el que Hernández daba las órdenes y Bonilla las ejecutaba con precisión despiadada. Pero la maldad de esta dupla no se detuvo ahí. Según investigaciones internacionales, Bonilla también fue pieza clave en el entramado del narcotráfico que operaba bajo el amparo de Hernández. Mientras Honduras se sumía en la violencia, esta siniestra alianza utilizaba la policía y las instituciones para proteger cargamentos de droga y eliminar a cualquiera que representara una amenaza a sus negocios ilícitos. En el corazón de su complicidad, el pueblo hondureño pagaba el precio con sangre y sufrimiento. Hoy, la condena del Tigre Bonilla y el encarcelamiento de Juan Orlando Hernández exponen la profundidad de sus crímenes. Sin embargo, el daño ya está hecho. Miles de familias siguen buscando justicia por las desapariciones y asesinatos perpetrados durante su régimen de terror. Los hondureños enfrentan el desafío de reconstruir un país marcado por el dolor, mientras el nombre de Bonilla y Hernández queda grabado en la historia como el símbolo de una era de impunidad y barbarie. Impactante giro en la saga de Juan Orlando Hernández. El expresidente hondureño, quien alguna vez gobernó con mano de hierro, ahora enfrenta su realidad más oscura tras ser trasladado a una prisión en Brooklyn, Nueva York. Una instalación conocida por albergar a los criminales más peligrosos del mundo. Hernández, condenado por cargos de narcotráfico y conspiración, se encuentra recluido en un entorno donde el lujo y el poder quedaron atrás. Pero la polémica no termina aquí. Según Marvin Ponce, ex asesor presidencial, Hernández podría regresar a Honduras. Sí, escuchó bien. ¿Es esto un juego de poder o una estrategia oculta para protegerlo de sus crímenes? El traslado de Juan Orlando Hernández a una cárcel en Brooklyn ha causado conmoción, pero lo que más sorprende son las recientes declaraciones de Marvin Ponce. Según el ex asesor, el expresidente, ahora prisionero, podría regresar a Honduras. En un escenario que parece sacado de una película de conspiración. Con las influencias adecuadas y un cambio en el contexto político, Hernández podría regresar al país. Todo es cuestión de tiempo y estrategia.
Las palabras de Ponce han desatado una tormenta de indignación. ¿Cómo es posible que alguien condenado por liderar un narcoestado pueda soñar siquiera con regresar a la tierra que saqueó? Expertos en geopolítica advierten que este traslado podría ser parte de un plan mayor, una jugada que mezcla poder, corrupción y redes internacionales. Pero el pueblo hondureño no olvida. Los 45 años de condena de Juan Orlando son un grito de justicia que no debe ser ignorado. ¿Será que Juan Orlando Hernández encontrará una grieta en el sistema para volver? ¿O el peso de sus crímenes lo mantendrá tras las rejas? La historia aún no está escrita, pero una cosa es segura: el pueblo hondureño no bajará la guardia. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte para que enteres de los últimos reportes de última hora que ocurre en Honduras. Muchas gracias.